Sí, no, ya qué pena, es que ahora que había apagado el micrófono porque estaba iniciando la grabación y no te podía responder porque se demora en cargar. Pero sí, claro, por aquí los escucho mejor que cuando se ven presencial. Igual cuando se ven presencial, cuando es con el celular de Karen, que es como el que mejor ha funcionado, los escucho Ujú. muy bien. Pero a veces sí pasa con uno que otro celular que las voces se montan, ¿sí? A veces, digamos, yo escucho, dejo de escuchar como por un ratico y después me doy cuenta que es que hay alguien hablando un poquito más lejos. Entonces me pierdo a veces como lo que dicen. He estado mirando todavía la posibilidad de comprar el speaker que les dije la vez pasada, que pero hablé con Gustavo, que fue el que me lo mostró, y él me dice que sí funciona muy bien, pero en espacios cerrados. Entonces he estado mirando si de pronto hay una variable que funcione en espacios abiertos, porque como a veces ustedes se ven en la biblioteca y hay como ruido de fondo, que uno que sea, digamos, como mejor, como o de una calidad diferente, a ver si nos funciona, porque yo entiendo también que la presencialidad pues es Ujú. importante y ya una vez uno vuelve a la presencialidad es difícil volver al espacio virtual porque no es lo mismo. Claro. Cierto, es cierto. Pero bueno, esperemos a ver porque también Dayana me había dicho que necesitaba hablarnos porque hace meses que ella no participa, entonces también eso me parecía importante. Y bueno, creo que en esta ocasión van a poderse ver, por ejemplo, Daisy que es nueva contigo, entonces ahí Sí. está Dayana. Ujú. Hola Dayana, Hola, Yana. Hola, Diana, ¿cómo vas? no te escuchamos. Hola, ¿y me escuchan? Este, Sí, pero con con eco. eco, 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 eco. Toca que le bajes el volumen al computador para que no se Ya. escuche el eco. ¿Cómo están? Pues Bien, ¿y bien, tú? aquí leyendo de la cana ahora sí en forma. ¿En qué van de la can? Vamos en el tercer capítulo del seminario 17. Mm, ya por fin la can. Sí, y no ha sido tan terrible, ¿o sí? ¿Qué dices? No. Ahí hemos estado en peores situaciones. ¿Y Sí, están leyendo por algún tema o alguna situación? Por el tema de este año, que tú tampoco has estado mucho, que es el de los lazos, los vínculos, las articulaciones, pues bueno, los discursos, es el seminario de los discursos, Sí. que son las formas de lazo social que son como básicas en la sociedad y que tienen de alguna forma como que son ineludibles, el gobierno, la educación, el síntoma del sujeto y el psicoanálisis, que es el lazo inventado por Freud. Entonces son los cuatro discursos. Sí. Ujú. ¿Y la nueva integrante es de la universidad? Sí, claro que sí, de pronto tú la conoces, esperemos a ver que se conecte. Sí. Andrea también pausó porque está llena de trabajo. Sí, sí, es que hay que tomar la decisión. Y no, sí, la verdad sí, yo también estoy como, ya cambié de trabajo. ¿Se acuerdan que estaba en ese trabajo terrible? Pues me salió otro, o si no, yo creo que no lo hubiera dejado, no sé qué pasa, pero no sé, no sé si es el capitalismo o qué pasa, pero yo estaba muy aburrida, estaba muy, como muy angustiada. En ese trabajo no estaba durmiendo bien. A una compañera profesora la ahorcaron. Ay, eh, no. una niña a otra le arrancó el dedo y un mordisco. No, cada vez se ponía peor la situación y yo ya no estaba durmiendo, estaba teniendo como mucha ansiedad. De la nada lloraba, o sea, sin ningún sentido, lloraba. Entonces yo empecé a buscar trabajo en forma y yo dije, no, Dios mío, o sea, tengo que salirme de acá porque estaba ya muy enferma. No venía cuando me daba cuenta ya era domingo y yo, no, Dios mío, o sea, ni siquiera como que no me daba cabeza para suplemento. O sea, me olvidé de todo, hasta de mí misma, mi bienestar mental y de todo. Entonces
Cuando me daba cuenta, pues ya no estaba asistiendo a suplemento, bueno. Y hace como, no, hace menos de un mes me salió este trabajo y yo me dijeron, no, pero pues es en San Gil, en Santander. Y yo, bueno, sí, de una porque yo no sé, quería escapar y pues ahí he estado. Es un trabajo más que todo virtual, pero pues igual hay que ir a los colegios, entonces por eso pues decidí estar en este proyecto. Es un proyecto corto, va hasta diciembre, pero pues no importa, la verdad quería salirme de allá y todo, y pues este también es con el bienestar familiar, pero pues es tercerizado, entonces bueno, el cambio fue total, entonces ya yo espero ya este año culminarlo y ya, de verdad, ya el otro año, así no tenga trabajo, lo que sea, pero ya como que centrarme también en mi bienestar y en lo que quiero de verdad, ¿sí? Como no solo la plata la cuestión que uno tiene y la experiencia laboral, no, es que esa angustia que se mete uno y ese peso de lo laboral y la profesión y todo eso. Entonces, pues sí, también quería conectarme con ustedes porque, pues bien lo dijo Aida, que obviamente la cuestión es que se sientan abandonados o que yo me doy sí, pues es muy feo como irse sin ninguna explicación o como no tomar ninguna decisión, esperar a ver qué pasa, pues tampoco es ético ese asunto. Eso les cuento que ha pasado y por eso me ausenté tanto tiempo. Pero mejor que pudiste cambiar porque de verdad ese trabajo era muy duro. Era muy duro y tras del hecho, pues mi jefe era muy, allá se había maltrato laboral, era muy, o sea, lo trataba a uno mal, entonces los comentarios como, ay, usted tiene que ser agradecida porque se le está dando acá la experiencia, no sé qué, y si uno se tenía que quedar a dormir toda la noche, pues le tocaba, bueno, que no le tocaba, uno decide esa esclavitud voluntaria, ¿no? Pero pero sí, como todas así, no, todo era muy pesado. Y de por sí a mí me gusta el trabajo con población difícil, a mí me gusta. Pero pues como que muchas situaciones en conjunto, de la falta de condiciones laborales, pues no, eso no, me enfermo uno fatalmente. Inclusive a mí por eso también me da como vaina invitarte a ti, Aida, cuando querías ir, con lo de porque yo dije, no, no, qué tal que pase cualquier cosa y me da vergüenza. No, es que eso es Y supremamente eso también, también yo lo pensaba y por eso te pregunté porque dije de pronto pasa algo y yo responsabilidad con los chicos. Y no, ya fuimos, la salida fue esta semana que pasó, fuimos al IPN y fue bastante interesante. Muy bien. igualmente, o sea, hace falta también hablar de las experiencias laborales para que, por ejemplo, los que quieran entrar a esto de los institutos del ICF, pues también sepan a qué se van a meter. Sí, señora, así es. ¿Y qué? ¿No has escrito nada al respecto? ¿Estás Sí, esperando que pase el tiempo para reposar la experiencia y poder arrancar? no, yo tengo por ahí varios escritos como segmentados y no, yo los tengo cada vez que me sentí así como abrumada, como cosas, inclusive pues que no hablan de psicoanálisis, sino como la angustia que uno siente, toda la presión, eh, como ver lo más oscuro, digamos, o lo más bajo que puede llegar el sujeto, ¿no? Porque allá pues uno ve todo lo inimaginable. Entonces, yo tengo escritos, pero segmentados. Claro, pero valdría la pena que después te sientes a hacer un análisis y a mirar cómo es eso y a organizar. Esa experiencia no se puede perder. Ujú. Sí, no, sí, te las debo y sí. No, y sobre todo ahorita que estamos, que el tema son los vínculos, ¿no? Que yo creo que esa ha sido la cuestión principal, es una cuestión fundamental en un trabajo como ese, ¿no? Cómo funciona el asunto de los vínculos, qué es un vínculo en un ambiente como ese, ¿no? O sea, ahí hay harta tela por cortar. Muchísimo, sí. Sí, sí. No, y que menos mal de verdad pudiste salir de allá y todo. Yo te iba a preguntar como, aparte, como después de eso buscas trabajo en qué cosas, ¿no? Como por si llego a escuchar algo, pues te puedo enviar información.
Pues yo sí, o sea, yo creo que yo ya me centré, fue con población vulnerable y como de ese tipo. En colegio yo la verdad no tengo experiencia y me da como, no sé, como que ya siento que no puedo enlazar mucho con ese tema tan formal. Me Ok. gusta mucho la población vulnerable, pero igualmente, pues, estoy abierta también a posibilidades. Dale, sí, por saber. ¿Estás trabajando allá en San Gil con población vulnerable? No, bueno, sí, o sea, tengo que ir a las veredas o los colegios más retirados a ofrecerles programas de estudio que les dan como becas y ellos son juiciosos y van a los cursos y si estudian ciertos contenidos, bueno, como ese tipo de ayudas, pero pues yo lo que hago es ligar, vincular a la Minuto de Dios, ICBF y a los colegios rurales. Ujú. Ah, ¿estás trabajando con el minuto? No, ni minutos, sí señora. Ujú. Bueno, muy bien. De todas maneras, eso se puede pensar, ya que lo que decía Lady me hace pensar que hay distintas formas de vínculos, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos un vínculo contigo? Pues que de todas maneras has expresado interés por el trabajo que se hace aquí y cómo podemos mantener ese vínculo, aunque sea con una distancia. Hay que inventarse, ¿no? Eso también cabe a la iniciativa y creatividad de cada uno. Sí, o sea, pues como inicié en este proyecto hace poquito, y digamos que estos eran como los días álgidos de buscar la población, de vincularla, hacer la matrícula, bueno, por eso inclusive hasta hoy estoy trabajando, pero pues se supone que ya desde el lunes se comienzan normal los cursos virtuales, la asesoría virtual, entonces supondría que, o sea, es que me da miedo decir algo porque he estado todo el tiempo como ya después pasará algo mejor, ya después me organizaré y me da miedo que no, pero se supone que desde el lunes ya sería de lunes a viernes normal y o sea, tendría el tiempo disponible, claro, desde la distancia. O sea que podrías hacer un vínculo como el que hace Lady, pues a distancia. Con- Sí, pero tenía entendido que Lady también bien tenía como una situación, o no sé, algo así. Sí, sí, yo no pude venir, bueno, hace 8 días no hubo, hubo seminario, pero las dos últimas no había podido venir porque estaba como en unos cambios acá, también laborales y también digamos como de vivienda y eso. Y no, es que si les contara, me pasaron una cantidad de cosas, la verdad, pero ya estoy estable, más digamos, ya yo no pensaba, pensé que no iba a alcanzar a entrar hoy, pero afortunadamente pude solucionar mis problemas de lunes a viernes en horario laboral. Entonces ya dije, no, hoy sí tengo que entrar como sea lo que les decía al principio. Yo de verdad siento la falta de suplementos, ¿sí? O sea, me hace muchísima falta y por eso a veces cuando hay esas crisis y eso, yo digo, como, "Ay, no, ¿y ahora qué va a pasar?" Sí. Pues me acuerdo tanto Sí. una vez que decían como, una vez que propusimos que nos viéramos el domingo y alguien dijo como, no, el domingo es para descansar y yo, pero es que si esto es un descanso de la vida, de tratar uno con tanto imbécil todo el tiempo, esto es un descanso, entonces sí, me hacía mucha falta, por eso traté de solucionar entre semana y afortunadamente pude y ya, pero ya yo ya estoy, digamos, ya con regularidad de nuevo, igual pues como lo hacíamos también con Matilde, que a veces una se conectaba a un celular y la otra de otro, que creo que también sería como mejor conectarnos las dos como de un celular en Google Meet para que quede como la es más estable la conexión. Que también es bueno, no sé si al final o de una vez hay que hablar de las grabaciones cuando se ven presencial, porque a veces me mandan, digamos, la última, la anterior a la última, Catherine me mandó el archivo en PDF, pero aquí me cuesta un montón convertir el archivo a MP4 porque aquí todo es pagando. O sea, aquí digamos no tengo, yo lo haría con Prime, con Filmora o con Movie Maker que uno puede transferir el archivo MP4, pero aquí no, o sea, en Colombia eso viene ya descargado el Movie Maker, ¿sí? Aquí no, aquí uno respira y le cobran. Entonces no he podido transferir el archivo.
Entonces, pero claro que es que la que era encargada del comité de comunicaciones allá es Karen, pero también creo que ha estado como fluctuando, porque yo había acordado con Karen que ella grabara y que ella convirtiera el archivo a MP4 y que yo lo subía, o inclusive ella también lo puede subir al canal de YouTube, que por cierto también les tengo noticias del canal de YouTube y de la página web, ya vinculé los videos, vinculé el canal de YouTube, moví también unas cositas del encuentro anterior, quité el registro y lo puse en dos columnas, como el encuentro anterior y encuentros anteriores, y puse el argumento del fracaso. Y también he estado pensando en modificar la página de YouTube, como hacer listas de reproducción por temas. Entonces, los videos del malestar en la cultura, todos en una lista de reproducción. Eso es fácil de hacer, sino que pues toma es tiempo, pero pues también lo quería poner a discusión acá. Uy, qué bien, qué maravilla, y de orden y de todo, buenísimo. Claro que sí. Pues frente a lo que dices de que se te complica, pues yo lo haría, pues ya que estoy acá y estaríamos los dos virtual, pues yo haría esa grabación. Entonces, No, pero lo que digo, o sea, las grabaciones aquí virtuales sí o sea, las puedo bueno, hacer. no sé, tú Las dices del Las móvil, son las presenciales son el presenciales, problema. porque es que graban el Mm. audio y después convertir el MP3 a MP4 me queda difícil, pero sí, digamos, podría grabarlo alguien allá y luego enviarte el audio y tú convertirlo en Movie Maker, se podría hacer. sí. Vale. Vale, sí. Sí, porque incluso Sí. estaba pensando en que la otra vez estuve en la Luis Ángel Arango y me di cuenta que ya habilitaron la parte del salón de juegos que estaba antes pues como restringida. Entonces ya está disponible. Y también para ver si en algún otro momento pensábamos en un lugar distinto para reunirnos, o sea, como de pronto teniendo en cuenta la recomendación que nos hace Lady del ruido ambiente, digamos, en la Luis Ángel hay, digamos, otros espacios que pueden servirnos. Entonces sería cuestión como de ver, ¿no? De explorar a ver qué otras opciones tenemos. La Luis Ángel, como digo, es un buen sitio, pero habría que ver qué otro lado nos puede ayudar. Sí, sí, sí. La otra cosa que quería decirles es que ahí yo intentando cosas yo les había contado que yo estaba interesada en ir a la semana de la investigación que es del 2 al 6 de octubre, ahorita la siguiente semana. Y entonces ahí dije, habían pasado en la página, inscríbete, no sé qué, entonces yo dije, maestra, a ver qué quiere decir eso. Y entonces me decían que si uno tenía algún proyecto, pues que lo escribiera, y yo escribí la conformación de un grupo, un seminario con egresados que se llama Suplemento Floracán. Y entonces me pidieron un párrafo y yo escribí un párrafo, no escribí nada más. Y me llamaron y me dieron, su propuesta fue seleccionada para hacer una ponencia. Yo me asusté, me acabé de asustar. Y todo yo dije, ¿qué carajo? Pues yo lo hago, porque ¿qué vamos a hacer? Ya me metí en esto, ya lo voy a hacer. Entonces, quedé programada, ahí me programaron, yo les pasé la programación, quedé programada para el 5. Y por supuesto yo le pregunté al señor, le dije, ay, dígame cuánto tiempo tengo para presentar lo que tenga que presentar. Y me dijo, no, máximo 15 minutos. Entonces yo dije, se puede. Y entonces ya estoy escribiendo, formalizando un texto, pues porque hay muchas cosas que escribir. Yo quería como pasarles un poco el borrador. Lo escribí un día esta semana, pero todavía no lo he acabado. Pero a ver qué más se les ocurre, porque, y además con esto que está diciendo Lady y todo eso, pues porque hay muchas cosas que podemos mostrar que hemos hecho. Digamos que, comenzando porque podemos llevar las publicaciones, ya tengo listo el anuario y las cosas de la edición y todo eso. Y además decían que invitáramos, ahí el señor dijo, invite a todos sus alumnos, profesores y conocidos para que vayan y pero ¿a quién invito? Además los chicos de suplemento, porque ¿qué más?
Incluso le voy a decir al rector, porque el rector me pidió otro libro y se lo llevé y no me ha dicho ni lo recibí ni nada de esas cosas. Entonces voy a aprovechar para decirle, puedo, por favor invita a tus estudiantes, porque él me ha dicho que los libros son para sus estudiantes, que está asesorando tesis y que los libros le han servido para eso. Entonces, por favor, invítalas a ella, ¿no? Como decirle, y invité a los del centro de egresados, pero parece que la directora no puede ir, no sé si los demás podrán ir, en fin, ¿no? No sé a quién más decirle pues que se interese, porque el psicoanálisis, ustedes saben que esto produce es como alergia, ¿no? La gente no quiere. Yo les digo a los de psicología y pedagogía y todo el mundo, como diciendo, ay no, tan simpática esa invitación, pero mejor no. Entonces, bueno, no importa, ¿no? Lo que me parece más importante es como decir lo que hemos hecho, decir lo que hemos hecho. Digamos que se podría decir que es una investigación de investigación-acción, ¿no? Como algo así, porque pues es de alguna manera, no, y en serio sí se puede hablar de esto, pues porque la idea, hola Daniela, ¿cómo estás? Aquí hablando de generalidades mientras que todos llegan. Buenos días para todos. Hola. Entonces, de alguna manera, lo que me falta por redactar como más en serio es todo lo que tiene que ver con que cada uno va escogiendo, que eso no es usual, solamente el psicoanálisis va escogiendo un tema y lo va desarrollando como va queriendo, ¿no? La parte prioritaria del deseo de cada uno para las elaboraciones es una propuesta original del trabajo de Lacan, sobre todo, ni siquiera de Freud, sino de Lacan. Entonces, de alguna manera hay varias cosas que se pueden citar y una bibliografía pues decente, corta pero decente, de lo que tiene que ver con las influencias que hemos tomado en el trabajo lentamente. Y por ejemplo, cosas que me parecen interesantes resaltar es que en investigación siempre se habla del presupuesto, y aquí nosotros hemos trabajado sin presupuesto, ¿no? Eso no es cualquier cosa. Digamos, lo que hemos hecho, lo hemos hecho con todo el interés y con toda el asunto de que cada uno ha puesto lo que ha podido, y sin estar pensando, ay, no tenemos el presupuesto para no sé qué, no tenemos el presupuesto para así más, sino pues hacerlo y sacar adelante el asunto. Entonces yo creo que hay varios apartados, de hecho en lo que escribí, el borrador que escribí, ya hay varios apartados en donde se va mostrando pues qué es suplemento que ha hecho y de alguna manera reflexionar un poco más nosotros mismos para valorar lo que hemos hecho, porque uno a veces lo hace y ni siquiera lo valora, sino dice, no, pues estamos reuniéndonos ahí, pero cuando uno formaliza, uno se da cuenta de que, y en mi investigación se vale formalizar todo. Ustedes han visto que los proyectos de investigación, no, hay el famoso dicho de que no hay almuerzo gratis, entonces todo toca contarlo ahí, el tiempo de nosotros, todo ese tipo de cosas, eso vale. Entonces, pues esa es la propuesta moderna. A mí me parece, por supuesto, desde el punto de vista del psicoanálisis, me parece más importante vivir la cosa si a uno le interesa, y si no le interesa, pues no la vive, ¿cierto? Pero ya que vamos a hacer un ejercicio de formalización, pues hacerlo. Entonces había pensado, si les parece bien, pasarles el borrador que tengo. Yo tengo que seguir escribiendo porque este fin de semana tengo que hacer eso, porque ya es el jueves próximo, y cualquier cosa que se les ocurra, por favor, no se restrinjan en aportar y decir,
aquí hay que decir esto, hay que decir lo otro, lo que sea, redactar lo que ustedes consideren que es importante y de alguna manera yo armo el texto para presentar allá en la posibilidad de que me digan que está muy largo. Entonces no creo. Yo hasta ahora veo que va a ser algo corto y conciso, algunos apartados, ¿cierto? Y dejar pues que me pregunten, ¿no? Y resolver preguntas las que sean. Eso les cuento. Yo te iba a preguntar, Aida, si en ese jueves, digamos, va a ser como algo por el estilo, no sé, un panel o alguna, o en qué formato va a ser, justamente para también saber pues, bien el horario, si lo van a transmitir por YouTube, todo esto para estar pendiente, porque digamos, yo sí no puedo ir hasta la No universidad. lo van a transmitir, hasta donde sé no lo van a transmitir porque además esta semana de la investigación la fraccionaron. Entonces, por cuestiones de sede, entonces a mí me toca en el IPN. Incluso este jueves estoy contenta porque no voy a estar. Entonces dije, ay, no, les dejo un trabajo y que ellos me los quito al que sea una vez en la semana. Entonces, dos cursos que no voy a dar ese día. Entonces, me Bien. van a ir al IPN y hay otros que están en otra parte. Cada uno está dividido. Ahí en la programación lo ven, que es como un panel, yo creo, porque yo estoy ahí como de tercera. Entonces yo creo que es un panel, pero no sé. No, y también chévere que sea en el IPN justamente por lo que nos habías comentado la otra vez del interés que había pues prestado Adolfo Ateortúa pues al texto, no sé si era este de Dalí, pero justamente que había sido como un escenario finalmente para poder hablar al respecto de la autoridad. Ahora, pues vamos en otra dirección, pero sí es importante pues ese espacio, ¿no? Yo siento que eso también tiene mucho que ver ahora que estábamos también hablando la vez anterior del anfitrión y bueno, todo este asunto parece interesante como un buen inicio allí. Y voy a escribirle al profesor Tortuga, aunque él está demasiado ocupado, con decirles que en la visita que habíamos concertado directamente con él, que fue este martes que pasó, yo llegué y él no estaba en la 72 y después me mandó a decir que no alcanzaba a llegar. Es más, lo tenían programado porque hicieron una izada de bandera y él tenía que dar unas palabras y tampoco estuvo. Entonces, ellos viven en mil cosas, quién sabe, ¿no? No creo que ellos asistan a esas cosas porque siempre están con cosas administrativas muy importantes y ahora que se está moviendo tanto con el ministerio, la universidad está haciendo muchas cosas con el ministerio, pues más ocupados están. Pero bueno, no importa. Ahí vamos haciendo presencia como diciendo, aquí estamos, aquí hemos hecho algo. Eso vale la pena. Sí. Sí, y que pues, igual yo voy a estar muy pendiente cuando nos envíes el borrador porque sí me parece una muy buena oportunidad para contar varias cosas, ¿no? Sí, ahora cuando terminemos esto les mando el borrador que tengo que... está ahí en punta. Yo sé que me paré alguna vez y dije ya no puedo escribir más y me fui. No sé ni en qué voy. Pero tiene varios apartados y seguramente ustedes podrán analizar qué se me escapa porque es mejor pasarles eso y que ustedes puedan analizar y miremos cómo se organiza ese texto para presentar el jueves. Qué buena noticia. Sí, Bueno, sí, eso iba a decir yo, que qué buena noticia y qué bueno que ojalá nos puedas enviar el borrador. Y quería agregar lo que tú dijiste, que sí que uno hace y no se da cuenta, porque estos días que yo estaba organizando la página web y estaba buscando los textos para subirlo y eso, pues, hemos leído un montón de cosas, hemos discutido un montón, ¿sí? Los encuentros, no es por nada, pero, pero de verdad que, o sea, hemos trabajado un montón, ¿sí? Porque yo y busqué los videos de los encuentros, por eso me tocó dividir la página, que los encuentros públicos, que los encuentros solo con nosotros, que los textos de no sé qué, que los videos de no sé qué,
hemos hecho un montón, inclusive creo que voy a seguir mirándolo en la página a ver si de pronto le abro pestañas para poder subir los textos aparte que hemos hecho, que bueno, que están algunos condensados en los anuarios, pero podemos también temificarla, que lo de la autoridad, que lo del COVID, de esa vez lo de psicología de las masas por encuentros, y a ir circunscribiendo como todo lo relacionado a los temas principales. Y estuve mirando para hacer eso y no, es que de verdad hemos hecho mucho, de verdad que sí. Y lo que seguramente hemos aprendido que tampoco nos damos cuenta, ¿no? Y que se revierte en la experiencia y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, bueno que haya ese evento que es como para decirnos, oiga, ¿por qué no cuentan qué es lo que ustedes hacen ahí? ¿No? Entonces, pues sí, hay que hacer eso. Y si tú puedes mandarme una lista como para ir e impresionarlos. Mire, hemos hecho esto, sería muy bueno como para ver, pues porque a uno se le escapan cosas, si efectivamente uno no está pendiente de esas cosas que hace, vale la pena. Bueno, Valdría la pena un apartado como de bibliografía mínima y poder colocar las cosas que se han hecho. Sí. Bueno, les propongo, ¿quién habla? Ah, Dayana. igual muchas gracias por el espacio, por flexibilizar la cuestión y les estaré informando entonces esta semana qué ocurre y pues no sé si el texto que están leyendo está en Drive, como los de Freud, ¿no? Pero o sea, no es difícil de encontrar. Tú pones seminario 17, incluso así nada más, seminario 17, y ya el mismo Google te dice Listo. de Lacan, el primero, que es el de Paidós. Estamos leyendo el de Paidós, aunque, claro, hay un capítulo que no está en Paidós, que seguramente nos va a tocar leerlo desde Psicolibros. Pero pues nada, ahí está Paidós. Sí, pero Listo, igual muchas gracias y yo me comprometo esta semana entonces a subir el seminario 17, el de Paidós y el de Psicolibros, para que igual queden ahí disponibles. listo. Listo. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego, Vale, Dayana. que estés muy bien, chao. Hola, Catherine, que Catherine no le hemos saludado. Hola, Caterina. Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bien, sí, aquí hablando los parroquiales de siempre. Estamos, entonces les propongo que empecemos con el saber. De pronto no alcanzamos hoy a cubrir todo el texto, pero empecemos por lo menos. El saber medio de goce. ¿Cómo les pareció? Sí, digamos, pues así muy general, muy panorámico el asunto me parece interesante, ¿no? Es como una entrada más al discurso pues, del analista y bueno, hay cosas como por supuesto en las que hay que detenerse con mucha más minucia. Hay otras relaciones que empieza a establecer ahí Lacan, donde definitivamente vuelve uno como a irse, pero luego apunta cosas interesantes. Me pareció muy interesante el cierre sobre el amor y la transferencia, digamos como que no lo esperaba. Y bueno, pues yo creo que sí, podríamos es como, ahí sí arrancar como por su primer apartado. Sí. Aquí lo debo tener. Yo diría que este texto, este capítulo, es de nuevo pasar por los 4 discursos, como hacer una comparación y particularmente justificar el título del seminario. Pero eso lo veremos al final. Sí. Sí, acá, pues digamos con lo que él inicia me parece clave, ¿no? Este asunto
o sea, una manera más de entender los discursos también como, no sé, como en el sentido de las lenguas, entonces entender justamente que esto que dice acá como ese acto principesco, sí, sí, como un acto más bien arbitrario, lo pone él acá, ¿cierto? De hacer un esfuerzo como por traducir y por llevar cosas de esta articulación que ha hecho Lacan a, pues digamos, a una tesis, Ujú. eh, pues digamos que estaría inscrita en este discurso universitario. Entonces es como las dificultades que eso implica desde un principio también. Pues digamos ya con lo que hemos leído antes, siento que tiene que ver justamente con este asunto sobre, sí, como esta idea o este asunto sobre la verdad, como sobre el saber, que es lo que está ahí como, bueno, que en este texto, en este capítulo pues lo abordaremos, pero sí, son como esas dificultades que aparecen allí, que no son, digamos, dadas por las palabras, sino justamente por la misma limitación de la estructura. O sea, son estructuras que tienen otra dinámica, sí, y que no coinciden. Entonces, eso, digamos, de entrada me pareció como, sí, bien interesante, o sea, como otra forma, otra vuelta de darle allí a esta idea del discurso. Sí, que también siento yo que toca ahí, aunque digamos no lo dice directamente, toca un poco el asunto de lo que no puede ser traducido, ¿no? Que hay cosas que como que se escapan, ¿no? Que no, que no se puede, ¿sí? O sea, simplemente no se puede por el asunto, por un asunto más allá, ¿no? O sea, cuando pensaba en eso, pensaba, digamos, cuando uno aprende un nuevo idioma, hay expresiones que solo existen dentro del idioma, cualquiera que sea, ¿sí? Y que uno para traducirlas tiene que hacer una vuelta, lo que tú estás diciendo justamente, Juan, hacer una vuelta en el idioma para poder comprender, ¿sí? Para poder, digamos, que transmitir el mismo significado o el mismo sentimiento que en otro idioma se traduciría con una sola palabra, ¿sí? También siento que habla un poco como de eso, como de, bueno, uno, los retos que trae esta traducción de alguna manera, pero también las imposibilidades que implica, ¿no? Y también cómo se sortean, cómo se pueden sortear esas otras cosas. Ujú. Pues no sé cómo han estado trabajando, no sé si han estado leyendo y han ido comentando o si simplemente vamos hablando. Sí, sobre todo vamos hablando de las inquietudes. Yo diría, yo tengo una inquietud aquí porque me parece que él hace en ese primer acápite una referencia indirecta pero clara a mayo del 68, ¿no? Porque tiene que ver con que él está planteando todo este asunto de ir en contra de una autoridad y particularmente la autoridad del saber. De alguna forma tiene que ver con lo que decía Juan Camilo el asunto del contrapunto con el discurso universitario. Y además la referencia que hace indirecta es que habla dice que hay un pequeño prefacio en el trabajo que hicieron sus alumnos que era como si dijera prohibido a los menores de 50 años. Acuérdense ustedes que en mayo del 68 se elevó la consigna de desconfiar de toda la gente mayor de 30, mayor de 30 años. Entonces él aquí como que esgrime una pequeña venganza, que es efectivamente que hay algo que es prohibido a los menores de 50. Bueno, hay como, él siempre en su retórica le va uno haciendo como algún tipo de alusiones a situaciones del momento, y me parece que aquí va a introducir este asunto del problema del saber justamente como una posición desde el psicoanálisis que tiene una distancia grande con el saber
del discurso universitario. Y que pena, yo hago aquí un pequeño paréntesis, ahí sí logístico. Daisy nos ha estado intentando contar que no puede ingresar, ¿No puede ingresar? entonces no sé si tenga que ver con el enlace. Yo lo que estoy haciendo es crear otro enlace. Igual estamos dentro, estamos cerca para que se acabe. Ya que, ay, que yo no me había fijado en eso, ¿por qué no le dices que si tiene otro correo? Porque es que yo he tenido que usar, porque yo le pedí un correo personal y me dijo que su correo personal estaba lleno y estaba usando el correo de la Universidad Pedagógica, pero no sé, ese fue el que ingresé. No sé, Vale. ese viejo, ese correo viejo de la Universidad Pedagógica que tanto marchará, no Sí, sé. no, y además a veces, si no es de Gmail, impide ingresar a las reuniones de Meet. Ah, sí. Acuérdense Y que el Meet exige que sea Gmail. que sea Gmail, ok. Sí, sí. De todas formas, creé uno nuevo por si acaso. Igual cuando se nos acabe este, pues podemos pasar a ese otro, pero habría que preguntarle a Daisy si tiene, si su correo es Gmail. Sí, no, porque el correo que yo metí de ella es el de la pedagógica. Puede escribirle eso. Sí, no sé. Ese es el problema. Yo cuando puse ese correo dije esto le permitirá entrar, pero no me acordé de que efectivamente Gmail es necesario para entrar a mí. Bueno, Sí, listo. bueno, entonces mientras que ella de pronto se hace un correo Gmail, Sí, hay algo que definitivamente aquí él nos cuenta todo ese problema de que sus estudiantes hicieron de alguna manera, tuvieron una iniciativa que también la quiere resaltar y todo ese tipo de cosas sobre su trabajo y sobre el trabajo del inconsciente y todo eso, pero creo que lo importante aquí es que él hace una aclaración que es justamente como decía Lady, hay cosas que no se pueden decir toda la creatividad, pero hay cosas que son absurdas. Y entonces él hace una puntuación y no es lo mismo el inconsciente como condición del lenguaje que el lenguaje como condición del inconsciente, ¿no? Entonces, esa puntuación es muy importante porque lo que necesitamos, si no hay el lenguaje, no hay sujeto. Entonces, el sujeto tiene que estar para que ese sujeto tenga un inconsciente. Lo inconsciente se constituye a partir de haber sido transmitido el lenguaje. Entonces es el lenguaje el que es condición del inconsciente, ¿no? Entonces parece que él lo que quiere hacer es una puntualización sobre algún descache que tienen sus estudiantes, sus alumnos, sobre ese punto. ¿Mm? Oh, Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, pues porque efectivamente no podemos hacer la inversión si no hay sujeto antes, y lo que hace un sujeto es ser sujeto del lenguaje, ¿no? sí, y a mí me parece bien buena esa aclaración porque uno sí tiende al menos a mí me pasó, uno sí tiende a hacer la inversión, como si fueran equivalentes, ¿sí? Como si lenguaje inconsciente, como son dos temas tan grandes en psicoanálisis, uno tiende a mezclarlos, ¿sí? Pero esta aclaración me pareció bien buena y también lo que tú puntualizas, Aida, porque eh, el uno, o sea, se necesita primero el lenguaje para que el otro surja, ¿sí? Si no, no habría inconsciente y no habría sujeto. Que también otra cosa que me pasó con lo del inconsciente cuando estaba leyendo esto fue que me acordé cuando leímos la carta robada, ¿no? De Poe, que también ahí se bordea un poquito el asunto del inconsciente.
Exacto. Entonces, sí, él hace todo ese relato para hacer esa puntualización clarísima, ¿no? ¿Mm? Y después lo dice, lo que yo digo es que el lenguaje es la condición del inconsciente. ¿Mm? Bueno, ¿Qué? eso creo que es Sí, importante. interesante. Sí, además que aquí aparece un asunto que lo había abordado en el capítulo anterior, ¿no? Sobre este carácter enigmático de la verdad, que es justamente esto, o sea, jugar con lo que no se puede, o sea, con ese medio decir o con eso que se escapa justamente. Entonces, clave. Y ustedes ven ahí, yo lo digo, yo creo que aquí es una obviedad, pero yo lo digo por si acaso, que en psicoanálisis la corrección tiene que ver con lo real, ¿no? La experiencia. Es decir, esto que decimos no es una cosa teórica solamente, no es una hipótesis, es un asunto de experiencia. Si no hay sujeto, no puede haber inconsciente. Entonces, es primero lo uno y después lo otro, ¿cierto? En la experiencia. Ujú. Y bueno, después hablará de esa traducción al lenguaje universitario. ¿Qué es eso? El problema del lenguaje universitario es que a veces está uno hablando como en un nivel ahí, sin experiencia, sin bajar eso nunca al terreno de lo real, y entonces parece que todo es equivalente y no puede ser. Y después va a hablar de las leyes, ahí no sé qué. Sí. Ujú. Pero justo creo que antes, o sea, como en o sea, como ampliando un poco esta idea y esta diferencia entre ese discurso analítico y justamente lo que podríamos ver como este discurso analítico tiene que ver con que en el discurso universitario la estructura pretende es justamente como generar cierta claridad, pero lo pensaba yo y es como en un pensamiento así muy esférico de tener un sentido justamente en un ámbito muy cerrado, digamos, en un mismo ámbito, y es como que ahí, digamos, se puede ejercer este asunto como más claro, como de poder ir definiendo, sí, ir como enmarcando de qué se está tratando, así como tener digamos, como ese rigor, sí, que es propio, sí, de este discurso, que justamente en el discurso analítico no funciona así. Digamos, está estructurado finalmente o está dispuesto de otra forma, que la forma, digamos, que está señalándonos Lacan es justamente la forma del enigma, ¿no? Que eso siento que pone dos puntos, o sea, como que ayuda un poco a entender justamente la diferencia entre estos dos discursos, como no, como es un medio decir, pero cuando ya se sabe desaparece, es como, sí, es completamente contrario al discurso universitario, que es como entre más se sabe, más claro está, o sea, como está más fijo de alguna forma, no sé, como que da esa impresión también. Sobre todo que en el lenguaje universitario y racional es evidente que rige la ley de no contradicción, pero en la experiencia de los seres humanos hay lo racional y lo irracional, que también está, entonces la ley de la no contradicción no funciona siempre. Hay que situar las contradicciones inherentes a la experiencia humana y a lo irracional, ¿no? Sí, pues ahí en alguna parte con respecto a lo que estás diciendo, Aida, dice que, por ejemplo, el discurso universitario tiene que ver con, o sea, se intenta generar también como un tipo de alienación en el que como que todos, como que se citan los mismos y se habla de lo mismo, pero digamos que no intenta suscitar ninguna contradicción, ni nada que pueda debatir con lo que se esté diciendo, ¿no? Ahí más adelante habla un poco como de eso, como de ahora qué les voy a decir, creo que de hecho lo dice en alguna parte. ¿Tienes Sí. algo que por hacer? Hola Daisy. Hola, buenos Buenos días. días. Buenos días. Ah, bueno, al fin.
Sí, lo que es curioso, lo que va a ser gracioso es que ya dentro de poco se nos va a acabar este enlace. Entonces ya está creado el otro en 10 minutos, ¿sí? Pero en 10 minutos nos podemos pasar al otro enlace que ya se los envié ahí al grupo de WhatsApp. Igual lo voy a enviar por aquí en este chat. Sí, Eh, en el chat. y ya, pero es eso. O sea, ya ahorita pasamos para allá, pero menos mal ya pudiste ingresar de... Sí, sí, vale, gracias. Bueno. Bueno, entonces estamos, Daisy, estamos en el primer acápite, terminando el primer acápite del capítulo que quedaba para hoy, que es el saber medio de gozo. Sí, un punto creo que es como lo último que toca en ese apartado que siento, o sea, pues me llamó a mí la atención es que, según entendí, Lacan ya había articulado de alguna forma el discurso del amo, de la histérica y, digamos, del amo moderno, pero que finalmente, o sea, como que si no es hasta después de 10 años, un buen tiempo que llega justamente a hablar del discurso del analista, o sea, o sea, sí, como poner ese discurso del analista como un punto de llegada posterior a los otros me pareció también, eh, pues sí, llamativo, ¿no? Como, además teniendo en cuenta como, sí, como esta otra vuelta de tuerca, sí, como que es finalmente otra vuelta de tuerca de esta estructura que él plantea de cada uno de los discursos, sí, o sea, me pareció que, sí, digamos, me parece un hecho llamativo, lo dejo ahí. Yo diría, siguiendo tu asociación, que efectivamente antes de Lacan había todo este trabajo de diferenciar lo que hacía Freud como práctica de todo lo que tiene que ver con la medicina o lo que tiene que ver con la psicología. Había una insistencia y un esfuerzo y se hablaba mucho del dispositivo freudiano para diferenciar eso, pues porque es un dispositivo, Freud se inventó eso. Pero las cosas que introduce Lacan son muy interesantes y esclarecedoras en el sentido de que a él se le ocurre decir, pero si es que esto es un discurso, es una nueva forma de relación, no es solamente una cosa que se diferencia de las otras clínicas, esto se diferencia en general de todas las otras relaciones. Porque yo recuerdo incluso que al principio cuando a pesar de que conocíamos mucho a Freud, a Lacan yo lo conocí ahí como de ladito, porque aquí se hablaba muy poco de Lacan, hasta que algunos nos fuimos a conocer qué era lo que pasaba y qué era lo que estaba diciendo. Y entonces lo que aparecía con el discurso del analista es, todo el mundo decía, y lo siguen diciendo, ¿no? Es que los analistas son una gente muy rara, como muy excéntrica, como que trata a la gente de una forma muy extraña, ¿no? Pero no es eso, no es excentricidad, es el discurso. Son unas cosas específicas, una estructura que se plantea que hay unas prohibiciones para el analista que no puede hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, la gente se extraña porque yo me acuerdo de una paciente hace mucho tiempo que incluso ella se dedicó al psicoanálisis y está en Francia, se puso furiosa una vez porque llegó en Navidad y me trajo un regalo y le dije, no, yo no le puedo recibir ese regalo.
pero ¿qué es esto? No sé qué, se puso furiosa porque pues se sintió rechazada. Le dije, no, simplemente no se lo puedo decir. Entonces, esto fue terrible para la persona. Otra vez también alguien me fue a hacer un cheque y le dije, no, no me haga un cheque. Entonces, pero es que usted es premoderna, ¿qué le pasa? ¿Por qué no puede aceptar un cheque? Cosas de ese tipo. Y pues, todo eso toca después hablarlo, ¿no? Analizar por qué me da un cheque, por qué cosas de ese tipo, pero igual siempre es como esa gente es rara, no admite cualquier cosa, no acepta cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver con los límites del discurso. Y eso es lo que hace Lacan. Eleva el trabajo de Freud a nivel de discurso. Por eso es que él dice que él fundó el psicoanálisis, que Freud lo inventó y que lo funda, porque le da un estatuto. ¿Será que cuánto te llevamos de tiempo? Quedan 5, pues yo creo que podemos pasar al otro. Bueno, 4 minutos, podemos pasar al otro tranquilamente. Bueno, copiámoslo y nos pasamos. Ya, ¿no? Bueno, ya todos. Daisy. Sí, sí, sí. Daisy sí pasaría, no tenía la preocupación. De hecho, Daisy se conectó primero a este enlace que al anterior, entonces me tocó pasarme un momento y ya. Pero Entonces, no la... no demora. Bueno, Listo, ya estamos. Falta Daisy y Daniela que estaban ahí por entrar. Catherine, ¿qué sería? Sí. Sí, ya aquí llegó Daniela. Eso, Ya aquí estoy. Falta Daisy, Anaí. sí, Ya está Daisy. Listo. eso, y Catherine también. Bueno, Catherine se había como marchado, quién sabe. Bueno, ¿qué más dice él ahí en esa parte? Sí, bueno, que habla del discurso del analista y va a empezar entonces a hablar de la posición del analista. Así que algo que iba a decir, que dije, me parece llamativo también porque de alguna forma uno puede suponer que es obvio que ya haya un discurso del analista porque ya habían otros analistas justamente antes. Entonces es interesante cómo Lacan está diciendo de alguna forma más sutil como espérense porque como que hay algo como que no está muy claro, o sea, como que valdría la pena articularlo de otra forma, ¿no? Y siento que de aquí en adelante está planteando o sea, como incluso dentro de los 4 discursos, el discurso del analista es como el más peculiar, por decirlo de alguna manera. Claro, es como una invención moderna que hace Freud. Freud hizo varias invenciones, esto del mito moderno, de tótem y tabú, esto de un discurso nuevo, porque estos discursos anteriores pues llevaban muchos años, siglos existiendo, pero él se inventa un poco de cosas e incluso no se da cuenta, como todos los pioneros, ¿no? Cristóbal Colón no se da cuenta que había llegado a América y Freud no se da cuenta que ha inventado, por ejemplo, un nuevo discurso, pero así fue. Sí, entonces tiene unos parámetros muy especiales el discurso analítico y sirve para algunas cosas muy específicas y es restringido, ¿no? Esto no es salud pública tampoco, ¿cierto? Entonces tenemos otro registro totalmente diferente. Y dice, la posición del analista está hecha del objeto A, que es esa aseveración como les...
les pareció y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue diciendo. Claro, es que eso digamos que de entrada me pareció como confuso en cierto sentido, porque es objeto A, pero el punto también es de pronto saber objeto A de dónde o de quién, porque justamente es eso, porque es como este discurso puede no darse y puede no estar, justamente. Exactamente. Eso que estás diciendo es muy acertado. Digamos que todo analista, la persona del analista, digámoslo, no el analista como tal, sino la persona del analista, para llegar a que haya algo en psicoanálisis, si él llegue a ejercer como analista, tiene la tarea de hacer existir el psicoanálisis como tal, no está dado. Digamos que es muy frecuente que en el trabajo que se pretende analítico se resulte haciendo psicoterapia o lo que sea, consejería. Recientemente me pasó con alguien, llegó una persona muy mayor, y muy recomendada y yo no tenía la idea de que esto no iba a funcionar, pero insistió la persona, la pariente, me dijo, por favor, por favor, por favor. Entonces yo dije, bueno, escuchemos a esta persona porque además la persona me llamó, hizo el esfuerzo y todo eso y vino. Y claro, yo me di cuenta de que era un trabajo que no se iba a poder encaminar por el psicoanálisis, pero la escuché, la escuché y de alguna manera también a veces pasa que es muy importante eso porque ella misma dijo, pues nadie me escucha, ni siquiera mis parientes me mandaron aquí porque no me soportan y quieren que otra persona me escuche, entonces yo escuché. Eso también es parte pues, de la práctica en general, aunque no es psicoanálisis, eso no es psicoanálisis, ¿cierto? Otro ejemplo es la sala de escucha que yo hice en la universidad, eso no es psicoanálisis, eso es sala de escucha. Sí, yo puedo escuchar a alguien. Y por supuesto que sirve un poco que uno haya tenido una experiencia previa para no meter tanto la pata, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa porque el dispositivo no está hecho. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el analista tiene que hacer existir el análisis. Y para hacer existir el análisis, lo más importante es situar, tratar de que la persona se ubique desde el punto de vista del objeto a perseguir el objeto A. Entonces, la primera cosa que se hace, ya lo hemos de alguna manera mencionado muchas veces, es la regla fundamental. La regla fundamental del análisis es diga lo que sea. Diga lo que le pase por la mente. Esa es condición sine qua non de que venga el objeto A, pero no es la condición suficiente. ¿Por qué? Pues porque uno lo ve claramente, incluso en personas que ya llevan un tiempo y una trayectoria haciendo algo de análisis, la gente trata, y se lo dice a uno muy francamente, ¿no? No estuve preparando qué era lo que iba a traer hoy, ¿no? Entonces esto quiere decir que, bueno, sí, porque la persona está pensando en ese momento, pero si la persona está preparando las sesiones, estamos lejos de que el objeto A tome su lugar, ¿no? Estamos en transferencia, es posible, sí, es posible, pues porque esa persona que trae esa preparación la trae para uno, simplemente es de alguna manera un acto transferencial, claro. Pero la transferencia no es el objeto A. Entonces, el asunto es cómo logra uno esto que se llama la asociación libre, ¿no? Que la persona llegue a algún momento en que efectivamente y empieza a hablar sus síntomas, su preocupación, su sufrimiento, ¿no? Y empieza a soltar esto. Eso es más complicado, ¿cierto? Entonces,
Para hacer existir eso hay que hacer algunas cositas, observaciones, depende de cada caso. Hay que hacer existir eso. Entonces es otra cosa que el analista mismo. Por eso habla de la posición del analista, no del analista, sino la posición del analista está hecha del objeto A. Y además, él dice otra cosita, a ver qué pensaron al respecto. Dice que ese objeto A es un efecto de rechazo. ¿Qué será eso? Sí, a mí también me ha llamado la atención esta parte de que es un efecto de rechazo porque a mí me parecía que podía funcionar en doble vía, ¿no? Eh, que el sujeto rechaza el objeto A de alguna manera, está como digamos haciéndose zancadilla, ¿no? Haciéndose trampa para no llegar al objeto A, pero al mismo tiempo se decía que puede funcionar en doble porque si en efecto la posición del analista es hacer que el otro, digamos, se dé cuenta de ese objeto A, pues no solo causa, digamos, no solo uno se hace zancadillas el objeto A, sino que causa también entonces un rechazo hacia el analista, ¿no? Como que, pues porque estaba ahí apoyando, ¿no? Y es como, de alguna manera, complejo, por decirlo de alguna manera, para el sujeto entrar ahí también, ¿no? Porque pues ahí es donde entra el asunto del esfuerzo y todo esto, ¿no? Que a uno le toca pues movilizarse y darse cuenta de eso pues no está chévere, pues. Entonces genera como ciertas cosas, ¿no? En los sujetos. Pero más que pensar el asunto de las personas, ahí es lo que dice antes, que tiene que ver como en el párrafo mismo, habla de que el objeto A, en tanto objeto A designa la forma precisa de lo que se presenta de los efectos del discurso como más opaco, desconocido, desde hace mucho tiempo y sin embargo esencial. Es que yo estaba pensando algo también por el lado que lo ha señalado Lady, y es como esa cosa como que le hace a uno no encajar en lo que sucede, sí, es como eso que le genera a uno ese malestar o esa molestia, que justamente es algo como de lo que uno quisiera desprenderse, pero justamente es como esa marca única, sí, es como ese asunto que solo es de uno, sí, pero que justamente por ser único tampoco le interesa a uno mucho en cuanto eso no permite como que uno funcione al mismo ritmo que se espera, es como eso que le impone a uno un propio ritmo, es como Sí, así como lo dice Juan Camilo, también suena un poco al asunto del síntoma, ¿no? Esto que ahorita decías me hacía pensar en que, bueno, no sé si han visto, hay un programa que está, digamos, como que han sacado unos comediantes en Colombia y se llama La Risa Cura, ¿sí? Y bueno, hablan de diferentes cosas que le pasa a la gente, que no, la gente que tiene Tourette, la gente que tiene depresión, la gente que tiene ansiedad, ¿no? Y en algunos capítulos la gente dice como, no, es que yo tenía esta cosa que no sabía qué era una angustia, no sé qué. Y cuando me diagnosticaron, ya, me calmé, mejor dicho, todo fue color de rosa y no sé qué. Y yo veía esas cosas y yo decía, claro, porque el diagnóstico evita tener uno que encontrarse con eso, ¿no? Con su propio síntoma, evita tener que pensárselo, simplemente se le pone un nombre, se le rotula y si la gente entonces ven al pelado ahí moviéndose, lo que sea, no, tengo Tourette o tengo lo que sea, tengo depresión, entonces por eso no puedo hacer X cosa y se lava un poco como las manos la gente, ¿no? El diagnóstico ayuda a no hacerse responsable de lo de uno, de lo propio, ¿no? Porque simplemente, no, sí, es que tengo tal cosa, como no te preocupes, si no me paro en todo el día en la cama o si me estoy moviendo ahí todo el tiempo, es que tengo X cosa y ya, o sea, el diagnóstico para las preguntas, para lo que sea. Y la gente me da risa este alivio
que siente la gente con el diagnóstico, pero ¿cuál alivio? Si igual están yendo a un programa a tener que hablar del asunto para que todo el mundo lo conozca, o sea, bueno, es una cosa bien humana esa, ¿no? De andar haciéndose zancadilla y de andar queriendo tapar el sol con un dedo. Tienes el También ese es como el efecto de la palabra, ¿no? Mm, Es, la palabra tiene un efecto impresionante, puede petrificarte además, ¿no? Por eso es tan complicado. Digamos que ahí uno encuentra parte de la esencia fundamental del psicoanálisis, que es basarse en el significante, porque el significante se abre, ¿no? Hay veces que una persona le repite a uno una frase y una frase y una frase con una palabra, y entonces empiezan a decir, pero bueno, pero esta palabra significa otras cosas. Y tan pronto la persona encuentra que hay otras cosas que puede significar, como que empieza a decir, pues sí, ¿no? Como que sale de esa petrificación y aparece la duda, la incertidumbre y la posibilidad también, ¿no? Como de ir por otro camino. Porque si no, digamos que estos rótulos que le ponen, también en la escuela los niños le ponen un rótulo, ahí quedó, la tímida, esta es la tímida del paseo y no puede salir de eso, entonces es como un estigma, se vuelve un estigma, ¿no? La palabra. Si es que el asunto de la palabra es bien curioso, ¿no? Porque, o sea, claro, el lenguaje es la condición para que se genere el inconsciente, pero al mismo tiempo por la vía de la palabra se puede petrificar el asunto, ¿no? O sea, la palabra es tan, el asunto del lenguaje es tan, no tengo palabras a propósito, que a uno no quiere salirse de ahí, ¿no? Que uno quiere vivir metido ahí y quieren andar vendiendo en los rótulos para evitarse, ahí sí como decían en el chavo, ¿no? Para evitarse la fatiga de andar pensándose en el asunto y de andar queriendo, o sea, de andar teniendo que saber que uno tiene que hacer otra cosa, ¿sí? Que bueno, que hay que mirar entonces cómo hacer otra cosa, pero claro, eso es agotador, pero es agotador, pero si uno no lo hace, entonces, ¿qué va a pasar con la vida también? No, bueno, ahí ya hay otras cosas que también son discutibles. Y en eso estamos viendo la bifurcación que hay entre psicología y psicoanálisis. Mm, Tú dices, por ejemplo, el consejo del psicólogo, así como tú decías, me dieron un diagnóstico y me calmé. Eso es lo que hace el psicólogo. Mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que saber esto y esto y esto. Entonces la persona efectivamente se calma y se va a seguir cosas. Por supuesto, con el tiempo va a seguir sufriendo y se va a dar cuenta que esto sigue en la misma historia. Pero lo otro es desestabilizante. El trabajo analítico es, pues mira, esto no se cura de la noche a la mañana, esta cosa tiene todo un proceso, entonces efectivamente puede angustiar mucho, hace sufrir, todo ese tipo de cosas, entonces son dos vías totalmente diferentes, ¿no? No tienen nada que ver la una con la otra. mm. La dominante. Miremos algunas de las cosas como sobresalientes del texto. Empieza a hablar de la dominante, que es, ¿cómo lo vieron? Pues clave porque pensaba justamente en la función de la gente, pero, pero este asunto del dominante, sí, o sea, digamos como que él siente igual, lo expresa acá como una distancia, sí, como frente a decir y hablar del dominante y mucho más en este discurso del analista, porque tal vez como lo que menos interesa por ahora en el discurso del analista es el analista, porque no es lo que lo funda, o sea, digamos como no es lo que arrancaría, o sea, no empezaría como por él, justamente. O sea, también es como, lo veía como un discurso que inicia justamente como en función de otro, ¿sí? Es como en función de escuchar a otro, que no tiene, o sea, porque no quiero usar la palabra como de cierta
como reactividad o cierta pasividad, porque esto, digamos, lo hemos hablado frente a la escucha, que no es un ejercicio pasivo, sino justamente implica como, sí, como afinar el oído a eso que está diciendo el otro que no se escucha, sí, que es como justamente empezar a articular sobre eso que está diciendo el otro. Entonces, sí, o sea, me pareció ahí como confuso también en la medida en que uno puede, digamos, asociar esto en el discurso del amo, pues finalmente como toda esta lógica más de la dominación, bueno, qué sé yo, o sea, como en ese sentido. Pero sí me dejó, vuelvo e insisto, como inquieto sobre todo porque lo ha mencionado justo después de hablar del discurso pues, del analista, ¿no? Como empezar a hablar del objeto A y todo eso. Él hace también aquí una diferencia entre el poder y el valor, ¿no? Dice que llama dominante a lo que le sirve para hacer, para nombrar, para denominar cada uno de los discursos. Pero no es un asunto de predominio ni tampoco de poder, sino como él desplaza eso y dice que es una cosa distinta, ¿no? Que tiene que ver como el valor, como la característica, como el régimen tal vez en el que entramos de alguna manera, todos los desplazamos en todos los discursos, entonces entramos en una cierta régimen. Yo pongo un ejemplo fuera como de ese contexto, como siempre para explicar lo del asunto del discurso, ¿no? Es como, por ejemplo, yo no puedo entrar a una peluquería a pedir tornillos, por ejemplo, porque estoy fuera del régimen. La peluquería ya instaura un régimen, es un discurso, es parte del discurso. No puedo, si voy a pedir tornillos, la gente me dice, señora, pero ¿qué le pasa? No ve que esto es una peluquería. Ni siquiera me explican, sino, mire, esto es una peluquería, ¿no? Pues lo mismo pasa con los discursos. Uno entra en un régimen y uno no puede de ninguna manera, que eso es lo que está haciendo el mercado, hacer que a todo, porque como el discurso capitalista es circular y destroza los discursos, los límites de los discursos, hace que se pueda pedir de todo en todas partes, ¿no? Entonces, en la universidad quiero tener mi perro, y quiero tener mi tienda, y quiero tener pocas cosas que uno dice, pues esto se destruyó, el discurso ya no existe, el discurso universitario en la universidad. Yo me la paso pensando eso, paso por muchas cosas, digo, murió la universidad, murió. Porque se acabó el discurso. ¿Qué dicen Daisy, Catherine y Daniela, que han estado calladitas? Bueno, pues no sé si lo entendí muy bien, pero este asunto de la dominante me hace pensar, o bueno, con lo que él dice ahí un poquito más adelante, en términos de la ley, como lo que articula una organización, o sea, como lo que articula, lo que organiza, eh, digamos, los discursos amo, dependiendo, pues, cuál sea este, ¿no? O sea, como lo que de alguna manera da un sentido a, ¿sí? No sé si yo lo entendí muy bien, pero es como lo que yo interpreto de este apartado, de este pedacito. No, tienes el micrófono cerrado. Si quieren leemos una parte, a ver qué. Aquí dice, desde esto que dice, esta palabra dominante no implica predominio, en el sentido de que este predominio especifique lo que no es seguro al discurso del amo.
no especifica el discurso del amo. Digamos que se puede atribuir, por ejemplo, según los discursos, sustancias distintas a esta dominante. Tomemos la dominante del discurso del amo, cuyo lugar ocupa el S1. Si la llamásemos la ley, estaríamos haciendo algo que tiene todo su valor subjetivo y que no dejaría de abrir la puerta a cierta cantidad de interesantes impresiones. Por ejemplo, con toda seguridad la ley, entendamos la ley como ley articulada entre cuyos muros habitamos y que constituye el derecho. No debe ser considerada como homónima de lo que puede enunciarse en otros casos como justicia. Por el contrario, la ambigüedad, el ámbito que recurre a esta ley al autorizarse en la justicia, en este punto es donde nuestro discurso puede hacer sentir dónde están los verdaderos resortes. Me refiero a los que permiten esa ambigüedad, resortes que hacen que la ley sea algo que está de entrada, ante todo, inscrito en la estructura. No hay 36 formas de leyes, estén o no animadas por las nuevas intenciones o la inspiración de la justicia, puesto que tal vez hay leyes de estructura que hacen que la ley sea siempre la ley que está en ese lugar que llamo dominante en el discurso del amo. Me parece que lo que decía Caterina es muy justo en el sentido de que hay algo que organiza, ¿no? Entonces no es solamente un predominio, no tiene que ver con la justicia, sino es como una manera particular de organización. Y que tiene que ver con el aparato, la estructura. Se estructura así. Esto a mí me recuerda a Lebrun cuando en el de, no me acuerdo el nombre del libro, pero en el que ponía el ejemplo del jueguito, el jueguito del que uno que tiene que tener un huequito para uno poder mover, ¿sí? Me recuerda como a eso, ¿no? Sería, y también me recuerda un poco al asunto del lugar de la excepción, ¿no? La dominante, en términos, digamos, de esto, podría ser el lugar de la excepción, ¿no? Que tiene que estar ahí el vacío, justamente para lo que dice Catherine, para poder generar la estructura y poder organizar. No, es más allá del asunto de quién tiene el poder o cómo se ejerce el poder, sino esto está aquí y alrededor de esto nos organizamos, ¿no? Que también me recuerda cuando hicimos, a propósito, cuando hicimos lo de los carteles, que mi cartel era del lenguaje, yo me acuerdo que estábamos leyendo, creo que era Lebrun también, y él habla de un asunto que es como una, que se organiza alrededor del lenguaje, ¿no? Cómo el inconsciente se organiza justamente alrededor del lenguaje, que hasta ahorita lo vengo a entender. Y me acuerdo que Diego ponía un ejemplo, y él decía como, yo me imagino esto como una dona, ¿sí? Como un asunto así, un hueco y la cosa alrededor formándose, ¿no? Que era un ejemplo muy gráfico el que él daba y que uno decía, pues sí, ¿no? O sea, este hueco es lo que permite que la dona se forme porque sin hueco no habría dona, no habría, digamos, esa cosa que rodea. Entonces me lo imagino un poco así. El ejemplo es de Lacan, que él los llama los toros, ¿no? La dona es un toro que es un objeto topológico. Y él ya en cosas más complejas hablará, es como, más bien como un flotador porque por dentro también está hueco. Entonces para entender esto de la estructura hace falta un límite, unos límites, unos bordes y algo que falta, ¿no? La oquedad. Digamos, todo eso hace la estructura. ¿Mm? Entonces, en un flotador, de estos flotadores de la piscina de los niños, efectivamente está el aire por dentro en un hueco, están las paredes del flotador y está el hueco donde se mete el niño. Entonces,
todo eso hace parte de la estructura. Y así es la estructura de discurso, ¿no? Necesitamos que haya todo eso. Lo mismo del jueguito que decía de los numeritos del Lebron, porque hay un marco, son 10 numeritos, entonces hay unos bordes, hay un límite, pero también hay un huequito, y si no hay el huequito no se pueden mover las fichitas, entonces se necesita todo eso. Un límite que es una imposibilidad, es hasta acá que va. Por eso es que los límites son distintos, porque son los discursos, perdón, porque hay límites, ¿cierto? Entonces esos límites permiten decir, aquí estamos en el ámbito de la educación, aquí estamos en el ámbito del gobierno, aquí estamos haciendo un trabajo psicoanalítico. ¿Sí? La estructura. Y ahorita que decías ahí a esto de que el capitalismo como que muele, como que destruye, eso uno lo ve reflejado hasta en uno mismo, ¿no? Porque me acordaba yo, o sea, ya se pierde la noción de los espacios y de cómo habitar los espacios, ¿sí? Entonces me acordaba de una vez que en una clase en la universidad, pues la típica, ¿no? Que no falta la que se está arreglando el cabello, no sé qué, y la profesora siempre dice como, hey, esto no es una peluquería, tan, ahí que se estaba sacando las horquillas, ¿no? Bueno, y le dice a la profesora como, siéntese bien, ¿sí? O sea, ¿qué le pasa aquí? Y la chica antes le contesta y le dice como, ay, es que hay diferentes formas de habitar los espacios, cada quien, o sea, el asunto del capitalismo que le hace creer en efecto a uno, que ahí sí como la propaganda de Barbie, sé lo que quiera hacer y en cualquier lugar y a toda hora y en todo momento, sí, o sea, con toda la razón del mundo la profesora le dice como, hermana, compóngase, ¿sí? Y la otra antes le contesta, o sea, antes tiene el descaro, la valentía de decirle, hay formas de habitar los espacios, y uno dice como, y uno se cree eso, ¿no? Porque pues también uno en la época universitario anda en esa mentira, pues sí, uno también se lo cree porque es lo que se la pasan diciendo los que se la pasan ahí en las tazas, ay, las formas de habitar los espacios, no sé qué, que ni siquiera hablan por hablar, pero ahorita uno dice como, claro, ya a uno ahora que es profesor y que cuando el chino no se sienta, a ver cómo va a ser, si es que no, si es que le va a gustar que el otro esté ahí en peluquería. Claro. Bueno, y después habla del discurso de la histérica. Va pasando por cada discurso. Que justamente en ese de la histérica pone... Ah, no, mentira, yo aquí fue el que puse atrevidamente lo que decía más, a más temprano Lady, como del síntoma a la cabeza del discurso, ¿no? Como la queja, lo habíamos hablado también antes, ¿no? Como ese malestar puesto ahí. Y lo dice muy claramente sobre las preguntas que estábamos haciendo antes. Dice que ahí en ese discurso, eso es lo que vemos, en efecto, en nuestra época. La ley puesta en cuestión como síntoma. Además, esto se forma también, ha formado un tipo, le ha dado un tono a las sociedades posmodernas de ser una sociedad terapéutica. Ahora le tocó el turno a la salud mental, aunque no se hace nada de que tenga que ver ni con psicoanálisis ni con nada, pero yo fui a la salida pedagógica del IPN y allá nos dijeron, lo primero aquí es la salud mental, porque si el niño está deprimido, entonces no puede trabajar. Entonces uno dice, no, pues ya con eso, mejor dicho, todos paralizados, porque en cualquier momento yo puedo decir, estoy triste, estoy deprimido, estoy... no. Por supuesto, entre más lo digo, más deprimido me siento. Claro, que tiene que ver también con lo que decía ahorita Lady, ¿no? O sea, como con este asunto también muy de hoy, de ir a que me resuelvan qué es lo que tengo, ¿sí? Es como, no, tienes trastorno de no sé qué cosas, entonces ya, sí, y no pasa nada más.
que es como ahora el mundo tiene que vivir conmigo así. O sea, creo que tú una vez nos has botado una frase así, creo que con Margarita Rosa de Francisco, que era como, claro, el mundo para ella debe ser mejor, pero el mundo gracias a ella ya dejó de ser como era antes, ¿sí? Es como, puede que ella se sienta bien en el mundo, pero nosotros no nos sentimos bien contigo, entonces es como, ahora la vuelta está así, ¿no? Es como ahora hay que vivir justamente con el síntoma del otro que además tiene ahora ese estatuto de víctima, este estatuto de incuestionable de, pues lo lamento, tengo un diagnóstico y ya puedo hacer casi que lo que quiera, básicamente es como una licencia para imponer mi malestar, ¿no? Frente a los otros, que me lo resuelvan los otros. Sí, y ¿Qué que decías de Margarita Rosa de Francisco que no te entendí? Es que alguna vez ella hizo, qué pena que haya acá una alarma, un carro, una columna o alguna declaración que dejaba, uy, esperen, ya, que dejaba ver así como un odio, pero recalcitrante, que uno decía, pues claro, se nota que ella ahí se desahogó, ella puede estar bien con nosotros, pero ahora todo el mundo con ese mismo odio, pues no vamos para ninguna parte, ¿no? Como, es que yo ahorita no recuerdo con precisión cuál fue la noticia, qué fue lo que dijo, pero sí era de un talante así fuerte. sí, y yo iba a decir también a esto que decía Juan Camilo, iba a agregar que aparte, hoy en día, bueno, la bandera es la salud mental y es bien complejo porque son cosas que no se pueden comprobar, ¿no? O sea, que digamos antes, bueno, no sé, se cortó el brazo, claramente, ¿sí? Pero, ay, no, me siento así, me siento así, y el asunto es que no existe ya, no sé cómo decirlo, como que todo vale, ¿sí? Estamos en una época del todo vale y lo que sea que la persona diga debe ser tomado como la verdad absoluta y eso uno entra en una vaina y como en un delirio que ya uno dice, bueno, pero, o sea, ¿qué es? ¿Sí? ¿Cómo saber en realidad qué es lo que es? ¿Sí? Porque yo puedo decir cualquier cosa y entonces solo porque lo digo no lo hace verdad, ¿sí? Y aparte de esto, también el asunto del diagnóstico es una cosa bien complicada porque es como una pelota que se pasa, ¿no? Entonces sí, ya yo me siento más tranquilo, calmé mi asunto, y pero entonces ahora yo le paso la pelota a usted porque usted mire a ver cómo trata con mi síntoma, pero entonces al otro también, no, le paso la pelota al otro, y es una cosa que se van pasando ahí, ¿no? Y también calma, el asunto del diagnóstico no solo calma de alguna manera como la angustia del sujeto, sino de los que tienen que estar alrededor, ¿sí? Porque no saben cómo tratar con esa persona. Y lo pensaba porque el niño que yo antes cuidaba ahora está en el jardín, ¿no? Pues resulta que el niño tiene su temperamento, las maestras no lo han podido controlar, ¿sí? Y ha sido complicado. Y lo primero que le dicen a la mamá es, ay, ¿será que el niño tiene autismo? Le dicen como, no las quiero ofender, pero ya le hicieron los test de autismo al niño. Y yo le digo, pero por favor, ¿qué es esto? Porque ella vino a contarme, ¿no? Y le dije yo, el chino está bien, le dije yo. ¿Cómo van a creer? O sea, si fuera autista, primero hace rato se hubieran revelado cosas. ¿Sí? Eso no es que de un día para otro, ¿sí? Y aparte le digo yo, pues es que ni tratan con el niño, ¿sí? Ni siquiera se sientan a ver qué es lo que le está pasando. Claro, obviamente los niños somatizan porque hay cosas que no pueden decir, ¿sí? Porque aparte la niña también se ha enfermado, bueno, pero pues no lo dejan ni hablar, no lo dejan ni expresarse, no lo dejan ni chillar cuando tiene que chillar. Pues claro que el chino va a empezar a mirar entonces cómo saca lo que tiene que sacar. Pero entonces, claro, entonces como no pueden tratar con el niño, la fácil, no, no, el niño es autista, eso necesita educación especial, no lo vuelvan a traer al colegio. Como entonces digo, claro, fácil, se diagnostican al chino, se sacan ellas el problema y luego entonces ellos tienen que andar con esa papa caliente a ver en dónde se la reciben. Yo creo que una de las dificultades mayores de todas estas cosas que ya han venido relatando es que la situación muy particular de una persona termina impactando toda una dinámica social, ya sea en el trabajo, ya sea en un establecimiento educativo, ya sea incluso a nivel social en general, ¿no? La situación de una persona impacta a todos, o sea, puede desencadenar una cosa que se vuelva una bola de nieve donde todos terminan sufriendo por una situación que una sola persona no pudo resolver.
por su cuenta, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, en los establecimientos educativos, cuando hay una situación con un estudiante que se desborda y todo un grupo termina afectado por esa situación. Y entonces es algo que se le sale de las manos a los profes porque ya no, o sea, no se pudo controlar la situación con la persona, pero entonces ahora menos con 36, ¿no? Y creo que esa es una situación, ese es como el punto álgido de esto, ¿no? Que termina afectando a los demás, que es una cosa que se desborda. Exactamente, me gusta mucho que digas eso porque esto lo está viendo uno todo el tiempo y la gente piensa que justamente, yo creo que antiguamente salía a colación la importancia de la disciplina. Hoy día eso no se puede ni mencionar, pero efectivamente una sola persona puede desbaratar totalmente el trabajo que hace un profesor en una clase, ¿no? Sí. Sigue hablando otra vez del objeto A. Sí, que ahí también es interesante como dice que el analista tiene que representar aquí de algún modo el efecto de rechazo del discurso. Ujú. Ahí me quedó, o sea, como así que tendría que representar un efecto de rechazo, es eso, es como, no sería lo contrario como de escuchar justamente, como algo contrario al rechazo más bien, lo pondría como en ese tema. Daisy es la que se habla. A ver, Daisy. Sí, yo en esa parte pues entendía un poco lo que Lady mencionaba hace un momento, y es que, o sea, al representar el objeto de rechazo es también generar repulsión también en la persona, ¿no? O sea, como esa resistencia también de la persona ante la posición en la que el analista lo pone, ¿sí? De decir o de expresar y de expresarse, ¿sí? Entonces, de preguntar, de cuestionarle, de ponerle como en ese lugar también de cuestión. Entonces, lo entendí así como Lady también lo mencionaba hace un momento, como que no solamente el objeto, digamos que le genera esa repulsión, sino también el analista, porque es el que lo sitúa como en esa posición. Sobre todo que el asunto es que la búsqueda real, lo que decíamos de tener que constituir el discurso analítico, el analista no se puede quedar tan tranquilo frente a lo que dice el analizante, ¿no? Sino de alguna manera como siempre hay como un pero. Las personas que están en análisis lo saben perfectamente, ¿no? Que es, bueno, pero esto, ¿qué quiere decir? Pero esto, ¿qué significa, no? Pues porque en la transferencia, yo creo que pasa también en la transferencia educativa, hay veces que cambia, ¿no? Pero hay veces que el paciente viene a mostrar, no, yo me mejoré hartísimo con la última sesión, estoy perfectamente. Cosas así casi que como la manzanita que le lleva la niña a la profesora para decirle, no, mira, te quiero mucho, sí. Y entonces uno tiene que desconfiar profundamente de eso, ¿no? No, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de la manzanita, no? Toca todo el tiempo estar en ese asunto que es justamente lo que él está diciendo ahí. Hay un efecto de rechazo del discurso, claramente, pues porque de alguna forma toca descentrar al sujeto del discurso consciente, toca hacer que se mueva, a ver dónde es que está su verdadero asunto, ¿no? Pues porque en la vida cotidiana todo el mundo quiere llevarse bien con el otro, ay no, que no sé qué, que nos queremos tanto y que estamos haciendo esto, pero en análisis no se trata de eso.
Entonces, hay que hacer todo ese trabajo justamente que tiene que ver con, ¿y el objeto A qué? ¿Dónde está el objeto A? Que es lo que describí hace un rato Juan Camilo, es algo que no me deja estar con los otros, el objeto A es único. Entonces es algo que me saca del discurso imperante, por lo menos, ¿no? Me va a sacar del discurso imperante. Yo no sé si estoy de pronto un poco fuera de lugar, pero cuando también leía esto, yo me acordaba de la película de Elliot, la que una vez vimos acá, del chico que bailaba ballet. Y me acordaba de la escena en la que él, bueno, por fin se decide a bailar ballet, ¿no? Por fin pone sus peniques en lugar del boxeo para la maestra. Y hay una escena en la que él está tratando de hacer un paso y le cuesta, y le cuesta, y por fin lo saca, ¿no? Y él súper orgulloso mira a la maestra como, ¡ay, lo saqué! Y la maestra le sube el codo, le echa el hombro para atrás, le dice como, pero sí, logró esto, pero hay que perfeccionar esto otro, ¿no? Entonces como que también ese rechazo, porque claro, el chino dirá como, no, lo logré, hice el paso súper bien, me va a felicitar. La otra, no, ese rechazo de también del asunto de todo el tiempo dándole. Pues sí, hizo esto, pero aquí no se acaba, toca seguir dándole, toca seguir haciéndole y toca seguir trabajando, ¿sí? Entonces me acordaba un poco de esa escena de la película. Claro, porque entiendo entonces que tendría que ver justamente con instalar allí no una transferencia amorosa, sino una transferencia de trabajo. O sea, es como ahí todo, o sea, porque sí, o sea, justamente esto se sostiene también, bueno, aunque luego creo que dirá otras cosas frente a esto, pero se sostiene a partir de esa transferencia, sí, pero también habría que tener esa precisión, ese cuidado que también pasa, digamos, con la transferencia en educación, pues de que no sea un asunto amoroso, sino sea una transferencia puramente de trabajo, o sea, es poner al otro, o sea, como aprovechar un poco ese empuje para decir, bueno, a tu asunto, ¿no? Es como, sí, como no ceder ante eso, incluso poner a prueba esa misma transferencia, que es lo que valdría también la pena allí, que tendría que ver con ese rechazo, o sea, lo digo porque es como, como ser como el representante de ese discurso de rechazo, pero es como, pero entonces, ¿cómo se sostendría eso? O sea, a partir de qué podría seguir si lo van a, o sea, digamos, si se va a seguir estando rechazado, pues entonces, ¿cómo va a estar? Pero fíjate que hay que tener en cuenta ahí el sujeto dividido, que es muy importante, porque lo que se rechaza no es cualquier cosa. Digamos que tenemos en cuenta que el sujeto va a tratar de seducir a su analista o a su maestro también con su yo, que es, mira, yo como soy de bueno, mira cómo lo estoy haciendo de bien, mira cómo ya logré, que es una traición a sí mismo, porque yo me estoy ofreciendo para el otro. Entonces, a eso nada, ¿no? No necesito que venga aquí a ofrecerme, ¿usted ofrecerme a mí? No, yo no soy su mamá, no, nada de ese tipo de cosas, no me venga con esos cuentos. Es como lo que tú acabas de decir, Juan Camilo, ocúpate de tu asunto, ¿cierto? Aquí toca todavía muchísima cosa por hacer. Entonces, digamos que el analizante, la idea es que lo entienda. No todo el mundo lo entiende. Y es difícil hacerlo entender. Que lo entienda, que efectivamente no puede estarse congraciando, lo decimos así en el lenguaje ordinario, congraciándose con el analista, sino que tiene que hacer su análisis. Por eso es que desde Lacan se llama analizante y no analizado, sino analizante. Usted analiza conmigo, pero analiza, ¿cierto? Entonces, uno se va a aliar. El aliado, lo voy a decir claramente, en algunas partes también Lacan lo dice, pero yo creo que es clarificado. El analista se tiene que aliar con el deseo del analizante, incluso en contra del yo del analizante, ¿no?
eso nos hace inmunes a ser sobornados, porque hay muchos momentos en que el analizante viene como con ofrendas, ¿no? Mire que ya hice la tarea. ¿Cuál tarea? No, si la tarea es lo que viene, es más adelante, eso nada de eso. Entonces, el analizante puede identificar eso. Hay momentos en que lo ve, dice, pero claro, yo aquí me estoy contentando, como decía Serrat en una canción, chupando un palo sentado sobre una calabaza, ¿no? Pues, que eso se llama el fantasma. Ese consuelo que el analizante se da es lo que llamamos el fantasma, ¿no? Que es una ilusión en detrás de lo cual no hay nada, una imagen que le quiero presentar al otro. Y justamente de lo que lo quiero liberarlo de que esté todo el tiempo tratando de halagar a otro. No tiene sentido, eso no tiene sentido. Y ese otro en el momento del trabajo analítico soy yo. Entonces, el analizante siempre está viviendo algo con su analista. Y el analista es el que tiene que estar despierto y decir, bueno, y ahora como quién me está tomando. Ahora soy su mamá, su abuela, su hermana, su tía, su primo, su qué. ¿No? Eso es lo que de alguna manera toca hacer. Entonces, siempre habrá ese nivel de rechazo. Y por supuesto, yo creo que le está intuyendo muy bien Juan Camilo cuando se hace la pregunta, hay gente que no soporta eso, hay gente que viene a otra cosa. Y bueno, está bien, porque análisis no tiene que hacer todo el mundo, ni mucho menos, ni aspiramos que eso sea así. Ahora bien, él nos dice que el objeto A nos señala, creo que ahí es importante como para empezar a ver por qué hace eso. Dice que el objeto A en el discurso del amo está en el lugar de la plusvalía, ¿no? Está en el lugar de la cosa que se produce. El discurso del amo, el amo está siempre para hacer producir al esclavo cosas. Y ese objeto A está ahí como el plus de goce en el discurso del amo. Es decir, el esclavo produce cosas, trabaja para X cosas y algo se produce ahí y eso produce algún tipo de ganancia. Digamos que por eso necesitamos el discurso del amo. Toda sociedad necesita que haya un amo para que se produzcan cosas, ¿no? Pero no sé cómo ustedes lo vieron. Es que creo que justamente antes hace como una precisión y hace un paso por el discurso universitario, que lo estaba viendo acá y dice, bueno, nuestra dificultad al tratar de responder sobre aquello que constituye la esencia, la dominante del discurso universitario, debe ponernos sobre aviso precisamente en lo que se refiere a nuestra investigación, ya que lo que estoy trazando ante ustedes son las vías en torno a las que, cuando me planteo interrogantes, vaga erráticamente mi pensamiento antes de encontrar los puntos seguros. Entonces se nos podría ocurrir la idea de buscar para designar al menos un lugar qué es lo que nos parece seguro en cada uno de estos discursos, tan seguro como es el síntoma en el caso de la histérica. A mí este asunto, digamos, en el discurso de universitario me llama la atención porque, o sea, aquí se está preguntando si como justamente quién ordena o desde dónde se ordena ese discurso universitario, porque digamos lo habíamos hablado la vez anterior y tiene que ver con un discurso sujeticida o desagenciado, como ponerlo en otros términos, pero entonces justamente si no hay quien, como, ¿qué es lo que ordena? ¿Sí? Es como volver a plantear esa dificultad porque está puesto
el, digamos como que es un discurso que está comandado justamente por esa, eh, sí, como por esa cadena de significantes justamente, pero, pero el que habla no, o sea, el que habla está borrado de alguna manera, el que digamos pronuncia está borrado, o sea, está ordenado justamente en función siempre de otro, pero es que sí, o sea, digamos ahí me parece que hay como, o siento yo unas dificultades para justamente entender lo que, bueno, siento que Lacan también lo está diciendo como de que, pues acá no tenemos bien dónde como poner el ojo, pero sí, no sé, ese párrafo a mí me dejó pensando, ¿no? O sea, como porque él va haciendo el paso como de discurso a discurso, pero en este no da mayor pista, ¿no? Sin embargo, es el capítulo, lo titulan así, claro que ya Calamire el que lo titula así, no por azar, digamos que está tratando de cuestionar al saber como dominante, ¿no? Pero a un saber que toma el lugar del amo. Durante todo el seminario él va a hablar de eso, cómo es que el saber en la modernidad toma el lugar del amo para producir además, si miramos el discurso, la estructura del discurso del universitario, lo que va a producir justamente es un sujeto angustiado, el goce de alguna manera, ¿cierto? Entonces, pues siempre los invito a traer a colación la película de Charles Chaplin, donde nos muestra como esta crítica a ese saber que opera de una forma que elude, que como que saca del panorama no solamente del sujeto, sino al trabajador también. Ya el discurso del saber está en el lugar, es lo que pasó en la Unión Soviética, además. Está en lugar de la burocracia. Acuérdense que en la dictadura del proletariado en la Unión Soviética era compuesta por obreros. Los obreros dejaron de trabajar por volverse los tiranos del régimen. Entonces ahí pasa esto que tiene que ver con que en el lugar de la producción está ese sujeto angustiado, que fue lo que produjo también el régimen estalinista. Hay ahí también ese asunto que tiene que ver como con esta interrogación que nos pone a nosotros de presente cuando el saber se pone como el que comanda absolutamente toda la estructura. Y en alguna parte él dirá que por fortuna la universidad no se rige por el discurso del universitario, que lo que ha regido el discurso universitario es la sociedad, el nuevo régimen social y la burocracia, que se establece como puro saber. Entonces no podemos confundir la institución universitaria con el discurso universitario en Lacan. Son cosas diferentes. Uh-huh. Más adelante lo precisará también. Ay, ya se va a acabar la hora, 4 minutos. ¿Cuánto nos queda? ¿Será que trabajamos hasta las 12 nomás y trabajamos el resto del capítulo la próxima vez? Sí, puede ser, me parece, porque No quiero que nos sintamos agobiados. Sí, porque queda el 3 y el 4 nada más, pero el 3 es largo. Y hay sí, harta cosa ahí condensada. Sí, y vale la pena con Lacan darse un respiro, no agobiarse con eso porque no tiene mayor sentido sino ir con calma. sí. Sí, pues digamos en ese sentido yo creo que, claro, podemos dejar ese 3 y 4 para la siguiente sesión,
que entre otras cosas, pues ya viendo puede ser pues presencial, ¿no? Fue en la Luis Ángel Arango. Parece que podemos seguir, pues sí, como ensayando justamente el lugar, ver qué otros salones podemos como utilizar para que el ruido de ambiente no sea tan perturbador en el caso de las grabaciones. Bueno, yo voy a averiguar el famoso clandestino, que generalmente era por la tarde, pero voy a averiguarlo a ver si está abierto, porque allá tiene la ventaja de que son salas y uno entra y cierra la puerta si quiere. Entonces es buenísimo. Sí. Es un restaurante y todo, pero es una casa y en cada cuarto hay una mesa aparte. Ujú. Entonces voy a averiguar. Vamos a ver, listo. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez. Listo, con los Sí, sí, lo estoy que de hace acuerdo. falta del... Esto, vale. Vale. Bueno, ¿Listo? Pero entonces nos vemos en la biblioteca, ¿sí? en la biblioteca, veámonos en la biblioteca. Mientras tanto. Bueno, vale. Ah, bueno. Listo. Vale, chao. Bueno, que les vaya muy bien. Adiós, feliz domingo. Chao. Feliz fin de semana. Chao, chao. Chao. Chao.